Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Manuel Cáceres Valle. Les vengo a presentar la planeación de la investigación de mi anteproyecto. A continuación se presentará el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural, acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficiarios del progreso científico y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de la identidad cultural. Las implicaciones de los derechos humanos y la diversidad cultural se debe a que los derechos le dan libertad de elegir y pertenecer a cualquier cultura, que sea el individuo desee y son libres de expresar y platicar sus costumbres y tradiciones sin importar el lugar de donde lo practiques. Esto beneficia y puedes llegar a adoptar incluso la cultura que gustes o quieras aprender de ella. En esta investigación se tiene como problemática el abandono de las sociedades culturales en México, ya que en los gobiernos anteriores tenían en el olvido las sociedades culturales. No representan sus derechos ni los tomaban en cuenta, lo que generó cierto olvido en las culturas y tradiciones. Objetivos. En esta investigación se buscará generar conciencia y ponernos en lugar de las sociedades culturales, que durante un buen tiempo estuvieron en el olvido y no les respetaron sus derechos. ¿Qué necesitamos para recuperar las culturas? ¿Qué se necesita para fomentar las costumbres y las lenguas indígenas? La justificación. Esta investigación la realizo ya que me generó molestia al leer artículos acerca de cómo trataron y los dejaron en el olvido. Los gobiernos que se dejaron llevar con la tecnología y en vez de fomentar la tecnología con la cultura, dejaron atrás la cultura y actuaron con sus prestigios. Delimitación espacial. Se enfoca en todas las culturas a lo largo del territorio mexicano, que son culturas que se encuentran aisladas de la ciudad y dejaron en el olvido. De igual forma suele suceder en otros países. A continuación les voy a presentar una imagen en la cual se presenta la diversidad cultural que existe en México. Esta es la imagen que me generó conflicto, ya que en mi investigación, este, que estuve haciendo, me relataba de algunos casos de injusticias que se daban. Entonces esta imagen me, me generó conflicto porque tenían añadida la imagen y una leyenda que decía los tratos injustos a los que se han sometido algunos participantes de las culturas que los han hecho que no expresen su cultura, su religión, no pueden cambiar o sea, no pueden demostrarlo, están reprimidos, no los dejan. Entonces, es, estas imágenes me generaron conflicto y fue lo que me enfocó a investigar más acerca del tema. Continuando con la investigación. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Este tema genera gran impacto debido a que hace años las injusticias en las sociedades culturales no eran respetadas y las dejaron en el olvido. Llegaron a sufrir discriminación a tal grado que no querían demostrar sus culturas y sus tradiciones, lo que les comentaba. La cultura debe considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarcan además las artes y las letras, los estilos de vida, las maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. El respeto de la diversidad cultural, la tolerancia, el diálogo y la cooperación enmarcados en un clima de confianza y entendimientos mutuos están, están entre los mejores garantes de la paz y la seguridad internacionales. El proceso de globalización ha facilitado por la rápida evolución
de las tecnologías y de la información de la comunicación, pese a construir un reto para la diversidad cultural. Genera las condiciones para un diálogo renovado entre culturas y civilizaciones. Continuando con la siguiente investigación de otro artículo, destaca CNDH importancia de los derechos culturales para consolidar el respeto, protección y garantía de la dignidad de las personas, toda vez que son un vínculo afectivo para la promoción de la tolerancia, el diálogo y la pluriculturalidad. En este tema generó gran impacto ya que se comenzará a enfocar en los derechos de las personas de las sociedades culturales y ayudaría a generar cierta tolerancia y respeto en multiculturalidad. Los derechos culturales son esenciales para consolidar el respeto, protección y garantía de la dignidad de las personas, ya que permite alcanzar una vida adecuada y preservar libertades fundamentales como la del pensamiento, conciencia, religión y expresión. Brindar también la oportunidad de reunión pacífica, formar una familia, poseer una nacionalidad y reforzar el derecho específico de las minorías a una propia vida cultural. Para ello es necesario promoverlos y apostar por la capacitación y educación de ese material para fortalecer nuestra diversidad. El mecanismo de su protección y la justicia. La diversidad lingüística en México no se encuentra distribuida de manera uniforme, ya que persiste la discriminación gravemente desconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en el país. Es por eso lo que ha provocado que oculten sus lenguas originarias que se encuentran en riesgo de desaparecer, afectando en ello el ejercicio de sus derechos humanos y su libre determinación. Es lo que les comentaba, que el gobierno no los apoyaba. Las dependencias públicas que se suponía que debían de ayudar les daban la espalda, no se los respetaban, y en las grandes empresas que ellos querían trabajar, aunque tengan los estudios, si veían su forma de vestir, su forma de expresarse, no los aceptaban y los hacían cambiar su forma de comportamiento y de vestimenta. Continuamos con el siguiente artículo de investigación. El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías nacionales, una mirada desde el sistema interamericano. Este tema genera cierto impacto, ya que habla de los derechos que deben ser parte de los pueblos indígenas y las sociedades culturales, lo cual no se han respetado y generó conflicto, lo cual causó que se generen recomendaciones y pactos para recuperarlas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura, UNESCO, ha defendido a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad, un grupo social, que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias. La cultura ha dejado de ser únicamente una acumulación de las obras y conocimientos que produce una sociedad determinada y no se limita al acceso de bienes culturales, sino que a la vez una exigencia de un modo de vida que abarca también el sistema educativo, los medios de difusión, las industrias culturales y el derecho a la información. La identidad cultural, por su parte, ha sido conceptualizada como un conjunto de referencias culturales por el cual una persona o un grupo se define y se manifiesta y desea ser reconocido. Implica las libertades inherentes a la dignidad de la persona e integra un proceso permanente. La diversidad cultural, lo particular y lo universal, la memoria y el proyecto. Esto quiere decir que no han tomado en cuenta lo que se refiere a diversidad cultural, no han respetado todos los derechos de las culturas, sino que los han minorizado. Continuamos con la siguiente. México y la UNESCO
presentan un acuerdo por la justicia social y la diversidad cultural en paralelo al Foro de la ONU sobre cuestiones indígenas. Este tema generó cierto impacto, ya que plantea algunas acciones para recuperar las culturas y tradiciones de las sociedades culturales. Dichas acciones tendrán como objetivo preservar las culturas, tradiciones y las lenguas en las sociedades, debido a que en los periodos pasados México, las federaciones no generaban beneficios para la multiculturalidad, las distintas culturas. Se generó polémicas y discusiones para defender los derechos de las culturas de nuestro país, ya que los gobiernos los tenían abandonados a tal grado que las sociedades tendrían que ocultar sus tradiciones y su lengua para no ser víctimas de algún trato injusto. La colaboración entre la UNESCO y la CNDH abre un camino muy fructífero para visibilizar y garantizar los derechos culturales como parte de los derechos humanos. Los medios comunitarios e indígenas, junto con la educación, son herramientas cruciales para garantizar las futuras generaciones de usuarios de lenguas indígenas y con ello preservar y transmitir los conocimientos ancestrales de estas, sus cosmovisiones, prácticas y expresiones culturales. Gracias a este acuerdo se podrán promover la creación y preservación de contenidos en lenguas indígenas y su incorporación a los medios públicos y privados. Un amplio proyecto de coordinación por el gobierno federal para la revitalización de la universidad, de la diversidad de expresiones culturales. Esto sí conviene. Es algo que junto con el gobierno como la UNESCO planean que se hagan escuelas y meter más a la tecnología en las culturas, tanto como que hayan traductores o libros que puedan estar al alcance para que puedan estudiar y aprender de estas culturas para no dejarlas en el olvido y respetar sus derechos culturales. Con esto me despido y gracias por todo.